Me negué a devolver $25.000 a mi hermana con cáncer. Ahora su hijo me quitó todo y dice que me lo merezco. No soy una criminal. No soy una estafadora. Nunca tomé nada que no me ofrecieran primero. Pero si quieren entender por qué terminé viviendo en un cuarto miserable con una orden de desalojo firmada por mi propio sobrino, van a tener que escuchar toda la historia. No la versión que él cuenta. No la versión que mi familia repite en susurros. Mi versión. La verdad. Hace 12 años, mi vida cambió en un segundo. Estaba en mi pequeño apartamento, preparando café, cuando sentí un dolor que me partió en dos. No fue un calambre. No fue cansancio. Fue como si algo dentro de mí se estuviera desgarrando. Me desplomé. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una ambulancia, con luces brillantes cegándome y una paramédica diciéndome que respirara, que todo iba a estar bien. Mentira. Nada iba a estar bien. En el hospital, después de horas de estudios y médicos entrando y saliendo con caras cada vez más serias, me dieron el diagnóstico. Necesitaba una cirugía. No era opcional. No era algo que pudiera postergar hasta juntar dinero o conseguir un mejor seguro. Era ahora o arriesgarme a quedar con daño permanente, quizás paralizada, quizás peor. El costo, $25.000. $25.000 que no tenía. Tenía 34 años. Trabajaba en empleos temporales, nada estable, nada que me diera seguro médico decente. Vivía al día, pagando renta, comprando lo mínimo, sobreviviendo. Mis padres ya estaban jubilados, viviendo con una pensión que apenas les alcanzaba para sus propios medicamentos. No había ahorros. No había plan B. No había nadie a quien acudir. Excepto a ella. Daniela. Mi hermana mayor. Daniela y yo nunca fuimos cercanas. Ni de niñas ni de adultas. Ella era la responsable, la que sacaba buenas notas, la que se graduó de la universidad, la que consiguió un trabajo estable en una empresa seria. Yo era la que siempre andaba buscando algo diferente, cambiando de trabajos, de planes, de sueños. Ella me veía como una irresponsable. Yo la veía como una amargada que no sabía disfrutar la vida. Entre nosotras había una tensión constante. No nos peleábamos abiertamente, pero tampoco nos buscábamos. En las reuniones familiares éramos educadas, cordiales, distantes. Como dos extrañas que comparten el mismo apellido. Ella tenía su vida, un departamento propio, un hijo adolescente llamado Mateo, todo ordenado y planificado. Yo tenía la mía, caótica, impredecible, pero mía. Esa noche en el hospital, cuando mis padres llamaron a Daniela para contarle lo que pasaba, pensé que vendría solo por obligación. Que me miraría con esa expresión de te lo dije que siempre tenía cuando algo me salía mal. Pero no. Llegó seria, preocupada, y fue directa al grano. ¿Cuánto necesitas?, me preguntó. 25.000, respondí, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Ella no pestañeó. Te los presto. Pero me los devuelves en un año. No hubo papeles. No hubo firmas. No hubo testigos más que nuestros padres sentados en la sala de espera, callados como siempre. Solo un trato entre hermanas. Un trato que yo creí que era simple, directo, sin complicaciones. La cirugía fue un éxito. Pasé semanas en recuperación. Primero en el hospital, después en la casa de mis padres. No podía trabajar. Apenas podía caminar sin sentir dolor. Los primeros meses fueron una nebulosa de medicamentos, fisioterapia y frustración. Daniela venía de vez en cuando a preguntar cómo estaba. Nunca mencionaba el dinero. Nunca me presionaba. Y yo, honestamente, trataba de no pensar en eso. Cuando finalmente pude volver a trabajar, conseguí un empleo en un call center. El sueldo era básico. Apenas me alcanzaba para ayudar con los gastos en casa de mis padres, comprar mis medicamentos y ahorrar algo. Muy poco. El año pasó rápido. Demasiado rápido. Y entonces Daniela llamó. Ya pasó el año, dijo, sin rodeos. Necesito que me devuelvas el dinero. Sentí un nudo en el estómago. No lo tengo todo, respondí. ¿Cuánto tienes? Algo. Pero no es suficiente. Hubo un silencio largo. Después ella suspiró. Está bien. Dame una parte ahora y firmamos un acuerdo de pago. Algo formal. Así sé que vas en serio. Ahí fue cuando algo dentro de mí se cerró. Un acuerdo formal. Un papel. Una firma. Eso significaba que iba a quedar registrado para siempre. Que ella podría usar eso en mi contra. Que si en algún momento yo no podía pagar, ella tendría algo legal con que perseguirme. Significaba perder el control. No voy a firmar nada, le dije. ¿Qué? No soy una delincuente. Te dije que te voy a pagar y lo voy a hacer. No necesito un papel. Entonces dame al menos la mitad de lo que tienes ahorrado. Mamá me dijo que has estado guardando dinero. Eso me enfureció. ¿Mamá te está espiando mis finanzas? ¿Desde cuándo? No seas ridícula. Solo me dijo que estabas mejor. Pues mamá habla demasiado. La conversación se puso tensa. Ella me pedía algo concreto, yo me negaba a dárselo. No porque no tuviera nada, sino porque sentía que si cedía aunque sea un poco, iba a perder. Iba a quedar en deuda eternamente. Iba a estar bajo su control. Finalmente, ella se cansó. No puedo creer que seas tan egoísta, dijo, y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiéndome victoriosa. Había defendido mi posición. No había firmado nada.
Y sin firma, sin contrato, no había forma de que me obligara legalmente. Pasaron semanas. Daniela no volvió a llamar. Mis padres me miraban raro, pero no decían nada. Yo seguía trabajando, ahorrando, viviendo mi vida. Pensé que el tema estaba cerrado. Me equivoqué. El día del cumpleaños de mi padre, toda la familia se reunió en casa de mis padres. Yo llegué temprano, ayudé a preparar todo, me sentía relajada. Daniela llegó con Mateo, su hijo, que ya tenía 16 años y casi no me hablaba. Traía una torta y una carpeta. Yo no le di importancia a la carpeta. Pensé que eran fotos o algo así. Comimos, reímos, cantamos el feliz cumpleaños. Todo iba bien. Yo estaba sentada al lado de mi prima Carla, hablando de cosas triviales, sintiendo que finalmente podía relajarme en una reunión familiar. Daniela estaba al otro lado de la mesa, junto a Mateo, que ya tenía 16 años y me miraba con la misma frialdad que su madre. Estábamos a punto de cortar la torta cuando Daniela se puso de pie. Tomó su copa de vino y la golpeó suavemente con un tenedor. El sonido cristalino hizo que todos callaran. «Perdón que haga esto aquí», comenzó, con una voz tranquila que me heló la sangre. «Pero necesito que todos escuchen algo. Necesito testigos». Mi estómago se contrajo. Supe inmediatamente que algo malo venía. «Hace más de un año», continuó, mirándome directamente a los ojos, «le presté a mi hermana $25.000 para una cirugía de emergencia que le salvó la vida. Literalmente le salvé la vida. Me prometió, delante de nuestros padres, que me devolvería ese dinero en 12 meses». Hubo murmullos alrededor de la mesa. Algunas miradas confundidas se dirigieron hacia mí. «No solo no me ha devuelto ni un centavo», siguió Daniela, «sino que se ha negado a firmar cualquier tipo de acuerdo de pago. Y ahora, sabiendo que tiene dinero ahorrado, se niega incluso a darme una parte». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Sentí todas las miradas sobre mí. Mis primos dejaron los tenedores. Mis tíos se miraban entre sí. Mis padres estaban pálidos. Mi madre tenía los ojos llorosos. Mi padre miraba fijamente su plato como si quisiera desaparecer dentro de él. «No es así», dije, sintiendo cómo me temblaba la voz y cómo el calor me subía por el cuello. «Este no es el momento ni el lugar para esto, Daniela». «No», respondió ella, con esa calma que siempre me sacaba de quicio. «¿Cuándo es el momento entonces? ¿Cuándo contestas mis llamadas? ¿Cuándo respondes mis mensajes? Porque eso nunca pasa». «Esto es manipulación emocional», le dije, levantando también la voz. «Estás tratando de avergonzarme delante de toda la familia. Estoy tratando de que cumplas lo que prometiste. Me salvaste la vida y ahora me lo vas a restregar en la cara delante de todos», grité, poniéndome de pie. «No te lo restregó. Te lo recuerdo. Porque parece que lo olvidaste completamente». Mi madre empezó a llorar abiertamente. Mi padre le puso una mano en el hombro pero no dijo nada. Mateo miraba la escena con una expresión impasible, casi clínica, como si estuviera estudiándome. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó Daniela, y su voz empezó a quebrarse por primera vez. «Que yo me endeudé para darte ese dinero. Saqué de mis ahorros. Retrasé proyectos. Cancelé planes. Todo porque eras mi hermana y estabas en peligro. Yo no te pedí que lo hicieras», grité, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos pero negándome a dejarlas caer. «Tú decidiste ayudarme. Nadie te puso una pistola en la cabeza». «Tienes razón», dijo ella, y su voz se volvió gélida. «Nadie me obligó. Yo decidí confiar en ti. Ese fue mi error». «Estoy harta de que me trates como la villana», le grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Estuve enferma. Casi me quedo paralizada de por vida. Y ahora me exiges que te pague como si fuera un maldito banco». «No te exijo como un banco», respondió, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos también. «Te exijo como familia. Como hermana. Que es mucho peor. Porque yo confié en ti. Porque yo creí en tu palabra». Mi prima Carla intentó intervenir, poniéndose de pie. «Chicas, por favor, este no es el lugar. Es el cumpleaños de su papá. Pueden hablar de esto después, en privado». Daniela la miró y negó con la cabeza. «No, Carla. Ya intenté hablar en privado. Llamé. Mandé mensajes. Fui a su casa. Ella me ignoró cada vez. Si no lo hago aquí, delante de todos, nunca va a pasar». Mi tío Roberto, que siempre había sido el pacificador de la familia, carraspeó. «Daniela tiene razón en que hay que resolver esto. Pero quizás podemos». «¿Podemos qué?», lo interrumpí. «¿Podemos dejar que me humille un poco más? Que me señale como la mala de la familia». «Nadie te está señalando como mala», dijo mi tía Mercedes. «Pero si de verdad le debes ese dinero». «Es mi hermana», grité. «No es un acreedor. No es un extraño en la calle. Es mi hermana. ¿Desde cuándo la familia se cobra favores?». Daniela dejó escapar una risa amarga, casi un sollozo. «¿Favores? ¿Le llamas favor a $25.000? Tú elegiste dármelos. Y tú elegiste prometérmelos de vuelta». Nos quedamos mirando, las dos de pie, separadas por una mesa llena de comida que nadie iba a tocar ya. El ambiente estaba cargado de una tensión que hacía difícil respirar. Finalmente, Daniela habló de nuevo, y su voz sonó cansada, derrotada. «Empatía tuve. Durante más de un año tuve empatía. Entendí que te recuperaras despacio.
Entendí que no tuvieras todo el dinero de inmediato. Lo que se me acabó es la paciencia. Y lo que se me acabó también es la esperanza de que algún día hagas lo correcto. Después de eso, tomó su bolso y se fue. Mateo la siguió sin decir nada. La fiesta se arruinó. Mi padre apenas habló el resto de la noche. Mi madre me miraba con decepción. Yo me sentí atacada, humillada, traicionada. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi departamento, me convencí de que Daniela solo quería controlarme, que estaba usando el dinero como excusa para tener poder sobre mí. Y juré que no iba a dejarla ganar. Los siguientes meses fueron raros. Daniela empezó a mandarme mensajes largos, al principio educados, después más directos. El banco me está presionando. Necesito al menos una parte. No puedo seguir cubriendo todo sola. Yo respondía cada vez menos, porque cada respuesta abría una puerta que yo no quería abrir. Hasta que un día, dejé de responder del todo. Entonces apareció en la casa de mis padres sin avisar. Yo estaba ahí ese día, ayudando a mi mamá con unas compras. Era un sábado por la mañana. Estábamos guardando las cosas del supermercado cuando escuché el auto de Daniela estacionarse afuera. Reconocí el sonido del motor. Cuando la vi bajar del auto, mi primer pensamiento fue que algo andaba muy mal. Daniela siempre había sido meticulosa con su apariencia. Pelo perfectamente peinado, ropa impecable, maquillaje sutil pero presente. La mujer que entró por esa puerta no se parecía en nada a eso. Había adelgazado dramáticamente. Los jeans le quedaban flojos, sostenidos por un cinturón apretado al máximo. Su pelo, que siempre había mantenido largo hasta los hombros, estaba cortado de cualquier forma, desparejo, como si se lo hubiera cortado ella misma frente al espejo sin importarle el resultado. Tenía ojeras profundas, casi moradas. Su piel tenía un tono grisáceo que nunca le había visto. «Necesitamos hablar», dijo sin siquiera saludar. Mi madre la miró y se llevó una mano a la boca. «Daniela, hija, ¿qué te pasó?» «Nada, mamá. Solo necesito hablar con ella». Mis padres se miraron entre sí. Mi padre hizo un gesto hacia la sala. «Vayan a la cocina. Nosotros nos quedamos aquí». Fuimos a la cocina. Daniela ni siquiera se sentó. Se quedó parada junto al refrigerador, los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara contenerse físicamente. «Me operaron hace 7 meses», dijo sin preámbulos, mirándome directamente a los ojos. «Cáncer de mama. Etapa 3». La palabra cayó como una bomba. Sentí un vacío en el estómago. Un golpe sordo en el pecho. Pero no fue solo miedo por ella. Fue algo más complicado, más feo. Fue miedo mezclado con enojo. Miedo porque mi hermana estaba enferma de algo serio. Enojo porque esto significaba que ahora, definitivamente, yo era la mala de la historia. La hermana cruel que no le devolvió el dinero y ahora su hermana tiene cáncer. «Lo siento mucho», dije, porque era lo que se esperaba que dijera. Las palabras sonaron huecas incluso para mis propios oídos. Ella asintió, sin expresión. «El tratamiento es caro. Muy caro. La quimioterapia, las medicinas, los estudios constantes. Mi seguro cubre una parte, pero no todo. He estado usando mis ahorros». «¿Y tu trabajo?» «Estoy con licencia médica. Me pagan el 60% del sueldo. Con eso y los gastos médicos». Dejó la frase sin terminar. Hubo un silencio incómodo. Yo no sabía qué decir. Quería expresar compasión, pero también sentía que cualquier cosa que dijera iba a sonar falsa o condescendiente. «El banco va a ejecutar la hipoteca de mi departamento», continuó ella, y su voz se quebró ligeramente. «Si no pago una cantidad importante en los próximos 2 meses, lo pierdo todo». «¿No puedes negociar con ellos? Pedir una extensión». «Ya lo intenté. 3 veces. Me dieron 2 extensiones. Esta es la última oportunidad. O pago o pierdo el departamento». Me crucé de brazos, poniéndome a la defensiva sin siquiera darme cuenta. «¿Y qué quieres que haga yo?» Me miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. «Que me devuelvas aunque sea una parte de lo que te presté. Mamá me dijo que tienes como $8.000 ahorrados». Ahí explotó algo dentro de mí. Toda la tensión acumulada, toda la culpa que había estado tratando de ignorar, salió de golpe convertida en rabia. «¿Desde cuándo están revisando mi vida?», le grité. «¿Desde cuándo mamá es tu informante? ¿Desde cuándo mis finanzas son tema de conversación familiar?» «No es así», dijo ella, manteniendo la calma de una forma que me enfurecía aún más. «Mamá solo mencionó que estabas mejor. Que habías podido ahorrar. No te está espiando». «Pues se siente exactamente como espionaje». «No te estoy pidiendo caridad», dijo Daniela, y por primera vez su voz subió de volumen. «Te estoy pidiendo que me devuelvas lo que es mío. Lo que me prometiste. Lo que me debes». «No puedo ayudarte», dije firmemente, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. «Ya te lo dije 1000 veces. No tengo el dinero». «Tienes $8.000. Esos son mis ahorros. Es mi dinero. Es lo único que tengo para emergencias». «¿Y yo qué tengo?» Su voz se quebró completamente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente bajaron por sus mejillas. «¿Sabes lo que es despertar cada día sin saber si el tratamiento va a funcionar? ¿Sabes lo que es mirar a tu hijo de 16 años y preguntarte quién va a cuidar de él si tú te mueres?» Sus palabras me golpearon, pero yo seguía en modo defensivo, atrincherada en mi posición.
Siento mucho lo que estás pasando, dije, y lo decía en serio, pero mi tono no transmitía compasión. Transmitía fastidio. Pero eso no cambia el hecho de que no puedo darte mi dinero. Sí puedes, respondió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Decidiste no hacerlo. Es diferente. Es lo mismo. No, no lo es. Se hizo un silencio pesado. Desde la sala podía escuchar a mis padres moviéndose, probablemente intentando fingir que no estaban escuchando cada palabra. Daniela respiró hondo, como reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Tengo un hijo, dijo, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. Mateo tiene 16 años. Si pierdo el departamento, perdemos nuestro hogar. ¿Sabes lo que eso significa para un adolescente? Tener que mudarse con familiares, cambiar de escuela, perder su estabilidad, todo mientras su madre está muriendo de cáncer. Tu hijo no es mi responsabilidad. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue absoluto. Daniela me miró como si no me conociera. Como si fuera una completa extraña. Desde la sala, escuché a mi madre soltar un gemido ahogado. Mi padre murmuró algo que no pude distinguir. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Daniela en un susurro. Ya no había vuelta atrás. Ya lo había dicho. Dije que tu hijo no es mi responsabilidad, repetí, esta vez más firme, tratando de convencerme a mí misma de que tenía razón. Es horrible lo que estás pasando. De verdad lo es. Pero eso no me convierte en responsable de resolver tus problemas. Daniela asintió lentamente, como procesando la información. Cuando habló de nuevo, su voz era completamente diferente. Fría. Distante. Como si hubiera cerrado una puerta dentro de sí misma. Dame aunque sea una parte, dijo sin emoción. 5.000. Con eso puedo negociar con el banco. Puedo ganar tiempo. Pero yo ya había tomado mi decisión. En ese momento, con toda esa presión, con toda esa culpa siendo arrojada sobre mí, lo único que sabía hacer era defenderme. Proteger lo mío. Tenía $8.000 ahorrados. Era verdad. Lo suficiente para ayudarla significativamente. Lo suficiente para darle una oportunidad de negociar con el banco. Lo suficiente para ganarle tiempo mientras buscaba otras opciones. Pero si se los daba, me quedaba sin nada. Sin red de seguridad. Sin respaldo. Y una parte oscura de mí, una parte que no me gusta admitir que existe, sentía algo al verla así. No era alegría. No exactamente. Era algo más complicado. Era revancha. Durante años, Daniela había sido la hermana exitosa. La que tenía todo bajo control. La que me miraba con esa mezcla de compasión y superioridad cuando mis cosas no funcionaban. La que siempre sabía qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Por primera vez en nuestras vidas, era ella la que estaba contra la pared. Era ella la que necesitaba ayuda desesperadamente. Era ella la vulnerable. Y yo tenía el poder de ayudarla o no. No puedo, le dije, mirándola directamente a los ojos. No puedes o no quieres, corrigió. Llámalo como quieras. Nos miramos en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Finalmente, Daniela asintió. Tomó su bolso del respaldo de la silla donde lo había dejado. Está bien, dijo con esa voz vacía. Entendí. Se dirigió hacia la puerta. Yo me quedé parada en la cocina, con los brazos aún cruzados, tratando de mantener mi expresión neutral, como si nada de esto me afectara. En la puerta, se detuvo. Se giró a medias para mirarme una última vez. Espero que valga la pena, dijo. Espero que esos $8.000 valgan más que tu hermana. Que tu sobrino. Que tu conciencia. Y se fue. La vi caminar hasta su auto. Subirse. Arrancar. Alejarse. Mi madre entró a la cocina llorando. Mi padre la seguía, con una expresión que nunca le había visto. Era decepción pura. ¿Cómo pudiste?, me dijo mi madre entre sollozos. Es tu hermana. Está enferma. Tiene un hijo. Ya escucharon la conversación, respondí a la defensiva. No tengo que explicar nada. Mi padre me miró y negó con la cabeza. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Su silencio decía más que 1.000 palabras. Esa noche, sola en mi departamento, me repetí una y otra vez que había hecho lo correcto. Que tenía que cuidarme primero. Que Daniela no debió presionarme. Que no era justo que todos esperaran que yo sacrificara mi seguridad financiera. Pero había una vocecita en el fondo de mi mente que seguía repitiendo las últimas palabras de Daniela. Espero que valga la pena. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. Mis padres apenas me hablaban. Daniela llamó a varios familiares pidiendo ayuda. Vendió cosas. Pidió préstamos pequeños. Intentó todo lo posible. Pero no fue suficiente. Un martes por la tarde recibí un mensaje de ella. Perdí el departamento. No respondí. Después vinieron más mensajes. Insultos. Amenazas. Frases sobre karma, sobre justicia divina, sobre que algún día yo iba a pagar todo esto. Los borré uno por uno. Me repetía que no había contrato, no había firma, no había forma legal de obligarme. Yo estaba protegida. Y entonces, Daniela hizo algo que no esperaba. Se fue del país. Encontró un programa de tratamiento más barato en otro lugar. Dejó a Mateo viviendo con un primo lejano mientras terminaba la universidad. Y desapareció de mi vida. Por un tiempo, todo se calmó. Mateo iba y venía, pero casi no lo veía.
Mis padres seguían distantes conmigo, pero al menos no había más peleas. Yo seguía trabajando, ahorrando, viviendo mi vida. Y entonces se me ocurrió la idea. El negocio. Siempre había querido tener algo propio. Un pequeño local. Algo que me diera independencia financiera. Había investigado, tenía contactos, sabía que podía funcionar. Solo me faltaba una cosa: capital inicial. La casa de mis padres estaba completamente pagada. Sin deudas. Sin hipotecas. Era un activo sólido. Les propuse sacar un préstamo usando la casa como garantía. Es solo temporal, les dije. Un empujón. En 2 años lo tengo pagado. Mi madre dudó. No sé si es buena idea. Mamá, es tu hija. Necesito esta oportunidad. Mi padre, como siempre, no dijo mucho. Solo asintió. Y firmó. Conseguimos el préstamo. $40.000. Suficiente para montar el negocio, comprar inventario, cubrir los primeros meses de gastos. Por primera vez en años, me sentí poderosa. Dueña de algo. Con futuro. El negocio abrió con fanfarria. Invité a amigos, conocidos. Los primeros días hubo movimiento. Pero después, nada. La gente no venía. Los gastos eran altísimos. La competencia me aplastaba. Cometí errores de principiante, mal inventario, mala ubicación, mala administración. En menos de 8 meses, estaba en números rojos profundos. El banco empezó a llamar. Primero a mí. Después a mis padres. Yo les decía que tenía todo controlado. Que solo necesitaba un poco más de tiempo. Mentía. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía pánico. Mi madre dejó de dormir bien. Mi padre miraba por la ventana como si esperara que apareciera una solución mágica. Y entonces, un día, el banco dejó de llamar. Le pregunté a mi mamá, ¿hicieron algún arreglo? Algo así, respondió vagamente. No insistí. Asumí que habían negociado una extensión o algo parecido. Me convenía no preguntar demasiado. Seguí adelante con mi vida. El negocio finalmente cerró. Perdí todo lo invertido. Nunca devolví un peso del préstamo. Pero seguía viviendo cómoda en la casa de mis padres. Comiendo, durmiendo, sin pagar renta. Me convencí de que, eventualmente, esa casa sería mía. No legalmente todavía, pero por derecho. Porque yo me había quedado. Porque yo los había cuidado. Porque, a diferencia de Daniela, yo no los había abandonado. Pasaron 2 años más. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. Soy yo. La voz de Daniela. Pero sonaba destruida. Vieja. Como si hubiera envejecido 20 años. Me detectaron metástasis, dijo directamente. Ya no hay mucho que hacer. Sentí un escalofrío. Lo siento. No te llamo por eso. Solo quiero que sepas algo. Cuando yo no esté, no pienses que vas a quedar libre de todo. No pienses que se olvidó. ¿De qué hablas? Colgó. No volví a saber de ella. Hasta que 3 semanas después, Mateo me mandó un mensaje. Mi mamá falleció esta madrugada. No hay velorio. No vengas. No fui. Honestamente, no sentí que me correspondiera. Daniela y yo no habíamos tenido una relación real en años. Su muerte me dolió, pero de una forma abstracta, distante. Un mes después, mi padre murió. Un infarto mientras dormía. 2 semanas más tarde, mi madre. El doctor dijo que fue falla cardíaca, pero yo sé que fue otra cosa. Se dejó morir. Simplemente no supo cómo seguir sin él. Me quedé sola. Con la casa. Sin familia cercana. Sin nadie que me cuestionara. Fui a ver a un abogado. ¿Hay testamento?, pregunté. No hay nada registrado. Como única hija viva, puedes iniciar el proceso de sucesión. ¿Cuánto tarda? Depende. ¿Hay apuro? No, respondí. No hay apuro. Y era cierto. Yo vivía ahí. Nadie la reclamaba. Nadie me apuraba. Era mía por defecto. Decidí remodelarla. Borrar los recuerdos tristes. Darle nueva vida. Gasté casi todos mis ahorros. Pisos nuevos, pintura fresca, ventanas modernas, arreglos en el baño y la cocina. 7 meses de obra. 7 meses de ruido, polvo, y obreros entrando y saliendo. Cuando terminó, la casa se veía hermosa. Nueva. Lista para un nuevo capítulo. Decidí hacer una pequeña celebración. Invité a algunos primos, amigos cercanos, nada ostentoso. Una cena tranquila. Y entonces apareció Mateo. No estaba en la lista de invitados. Nadie sabía cómo se había enterado. Pero ahí estaba, con 23 años, serio, callado. Se sentó. Comió. No habló casi nada. Solo observaba. Tomaba nota de todo. De los pisos. De las paredes. De los muebles nuevos. Al final de la noche, cuando todos se estaban yendo, se me acercó. Necesito hablar contigo. Ahora sí es importante. Fuimos al pasillo. Él se cruzó de brazos. ¿De verdad crees que esta casa es tuya?, preguntó. Me reí. ¿Otra vez con eso? ¿También heredaste la obsesión de tu mamá? Sacó un sobre de su mochila. Me lo entregó. Adentro había una carta de desalojo. Sellada. Firmada. Válida.
¿Qué mierda es esto?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Un aviso formal. Tienes 30 días para irte. Estás loco. Esta casa era de mis padres. Por ley me corresponde. No, dijo firmemente. No es así. ¿Qué hiciste? ¿Falsificaste algo? ¿Manipulaste a mis padres? Me sostuvo la mirada. Cuando dejaste de pagar el préstamo del negocio, mi mamá y yo lo cubrimos. Fue la única forma de que el banco no se llevara la casa. A cambio, tus padres nos transfirieron la propiedad. Con una sola condición, que ellos pudieran vivir aquí hasta el final de sus vidas. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Eso es mentira, dije, pero mi voz sonaba débil. No lo es. Hay escrituras, firmas, testigos, todo legal. ¿Por qué no me dijeron nada? Porque sabían que ibas a reaccionar exactamente así. Tus padres te protegían incluso de ti misma. Esto es una traición, grité. Los pocos invitados que quedaban se asomaron. Algunos primos salieron del comedor. No, dijo Mateo, levantando la voz por primera vez. Esto es justicia. Esta casa es lo que le debías a mi madre. Con intereses. Tu madre era una manipuladora. Y tú eres igual. Mi madre te salvó la vida. Y tú la dejaste morir sin hogar. Algunos primos intentaron calmarme. Otros se quedaron callados, sin saber de qué lado ponerse. Te voy a demandar, le dije. Te voy a hundir. Inténtalo, respondió tranquilo. Tengo todo en orden. Se fue esa noche sin decir nada más. Los días siguientes fueron un infierno. Revisé cada papel que encontré en la casa. Cajas viejas. Archivos. Carpetas de mis padres. Buscaba algo, cualquier cosa que dijera que la casa era mía. No había nada. Solo facturas de materiales que yo había comprado. Presupuestos. Transferencias que había hecho sin pensar. Llamé a un abogado. Le conté todo. ¿La escritura está a nombre de tu sobrino?, preguntó. Sí, pero fue un arreglo turbio. No me lo dijeron. ¿Tienes algo que demuestre que la casa iba a ser tuya? No. Entonces va a ser muy difícil. Igual presentamos una demanda. Apropiación indebida. Compensación por mejoras. Era débil, pero era algo. Mateo respondió con otra demanda. Ocupación ilegal. Pago retroactivo de renta. Desalojo inmediato. El juez aceptó ambas causas y fijó fecha para la audiencia. El día del juicio llegué temblando. Literalmente. Mis manos no dejaban de temblar mientras firmaba los papeles en la entrada del juzgado. Mi abogado, un tipo mayor que me había cobrado una fortuna por una defensa que yo sabía que era débil desde el principio, intentaba darme ánimos. No se ponga nerviosa, me decía. Tenemos argumentos válidos. La apropiación indebida es difícil de probar, pero la compensación por mejoras es sólida. Yo sabía que estaba mintiendo. O al menos, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Mateo llegó 15 minutos después que yo. Lo vi entrar por las puertas principales del juzgado como si fuera su oficina. Vestía un traje gris oscuro perfectamente planchado, camisa blanca, corbata azul marino. A sus 23 años se veía más adulto y profesional de lo que yo me había visto nunca. Caminaba con la confianza de alguien que sabe que tiene razón. Que sabe que tiene todas las cartas a su favor. Junto a él venía su abogado, un hombre de unos 50 años, con el pelo perfectamente peinado hacia atrás, lentes de montura metálica, y un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Se veía exactamente como esos abogados de las películas. Los que nunca pierden. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, Mateo no desvió la vista. Me sostuvo la mirada con esos ojos que eran idénticos a los de su madre. Fríos. Calculadores. Implacables. ¿Te molesta que tenga razón?, me dijo cuando pasó junto a mí. Lo que me molesta, le respondí sin mirarlo, es que uses a tu madre muerta como bandera. Se detuvo. Se giró completamente hacia mí. Mi madre está muerta porque tú la dejaste morir sin hogar, dijo con una voz tan baja que solo yo pude escucharla. Murió en un hospital público en otro país porque no podía pagar los tratamientos aquí. Murió sola porque tuvo que elegir entre su salud y el futuro de su hijo. Así que no me hables de usar a nadie como bandera. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Quise responder, pero no encontré las palabras. Él sonrió de una forma que no llegó a sus ojos. La sonrisa de alguien que ya sabe que ganó. Entramos a la sala. Era más pequeña de lo que esperaba. Paredes blancas. Luz fluorescente. Olor a papel viejo y café rancio. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión perpetuamente cansada, ya estaba sentado revisando documentos. Nos ubicamos en nuestros respectivos lugares. Yo del lado izquierdo con mi abogado. Mateo del lado derecho con el suyo. En medio, la verdad documentada en montañas de papeles. El juez levantó la vista de los documentos y nos miró a ambos por encima de sus lentes. Bien, dijo con voz monótona. Caso número 2847 a 2024. Laura Méndez contra Mateo Silva. Demanda por apropiación indebida y solicitud de compensación por mejoras realizadas a inmueble. Contrademanda por ocupación ilegal y solicitud de pago retroactivo por uso indebido de propiedad. Las partes están presentes. Sí, su señoría, respondieron ambos abogados al unísono. Proceda la defensa del demandante, dijo el juez, señalando con la cabeza al abogado de Mateo.
El hombre se puso de pie. No tenía notas. No necesitaba. Habló como si estuviera dando una conferencia universitaria, con claridad absoluta, pausas perfectamente calculadas para dejar que cada punto se asentara. Su señoría, este es un caso que puede parecer complejo en la superficie, pero que es fundamentalmente simple. Se trata de la titularidad legal de un inmueble y del uso indebido del mismo por parte de alguien que no tiene ningún derecho sobre él. Sacó una carpeta y comenzó a distribuir documentos a todos, incluyéndome a mí. La propiedad ubicada en calle Maple 847 fue adquirida originalmente por los esposos Roberto y Carmen Méndez en el año 1987. La propiedad estuvo a su nombre hasta el año 2020, cuando decidieron transferirla a mi cliente y a su madre, Daniela Silva, en pago de una deuda que la señora Laura Méndez, hija de los esposos, había contraído con ellos. Mi abogado me miró. Yo negué con la cabeza, como diciendo no sabía nada de esto. Él frunció el ceño. El abogado de Mateo continuó. En el año 2018, la señora Méndez convenció a sus padres de sacar un préstamo hipotecario por $40.000 usando la propiedad como garantía. El propósito declarado era iniciar un negocio. Dicho negocio fracasó en menos de un año. La señora Méndez nunca devolvió ni un centavo del préstamo. Colocó más documentos sobre la mesa del juez. Aquí tienen los estados de cuenta del banco mostrando los pagos atrasados. Las cartas de advertencia. Las amenazas de ejecución hipotecaria. Durante meses, el banco presionó a los esposos Méndez. Ellos, ya mayores y con ingresos limitados, no podían cubrir la deuda de su hija. Sentí todas las miradas en la sala sobre mí. El juez me miraba con lo que parecía ser desaprobación. Mi abogado escribía frenéticamente en su libreta. Fue entonces cuando Daniela Silva, hermana de la demandante y madre de mi cliente, intervino. Junto con mi cliente, que en ese momento tenía apenas 19 años pero había estado trabajando y ahorrando, liquidaron la deuda con el banco. El monto total pagado fue de $42.000, incluyendo intereses y penalizaciones. Mateo permanecía inmóvil, mirando al frente, sin expresión. A cambio de este pago, y de manera completamente legal y consensuada, los esposos Méndez transfirieron la propiedad a Daniela Silva y Mateo Silva. La única condición establecida fue que ellos podrían seguir viviendo en la propiedad hasta el final de sus vidas. El abogado levantó un documento que incluso desde mi distancia pude ver que tenía sellos oficiales, firmas, timbres notariales. Aquí está la escritura de transferencia. Firmada por Roberto Méndez y Carmen Méndez. Notarizada. Registrada en el registro público de la propiedad. Completamente legal. Completamente válida. Mi estómago se contrajo. Miré a mi abogado buscando alguna señal de que teníamos algo. Él evitó mi mirada. Los esposos Méndez fallecieron en 2023. La propiedad pasó completamente a mi cliente. Sin embargo, la señora Laura Méndez continuó viviendo allí. Sin contrato de arrendamiento. Sin pagar renta. Sin autorización. El abogado hizo una pausa dramática. Peor aún, realizó modificaciones extensas a la propiedad sin consultarlo con el propietario legal. Gastó aproximadamente $30.000 en remodelaciones. Y ahora pretende que se le compense por mejoras que hizo a una propiedad que nunca fue suya. Se giró para mirarme directamente. Esto no es un caso de apropiación indebida, su señoría. Esto es un caso de ocupación ilegal que se ha prolongado durante más de un año. Y de una persona que ha estado viviendo gratuitamente en una propiedad que no le pertenece mientras el propietario real ha tenido que asumir todos los gastos. Impuestos, servicios, mantenimiento. Volvió a dirigirse al juez. Solicitamos se ratifique la titularidad de mi cliente. Se desestime completamente la demanda de la señora Méndez. Y se ordene el pago retroactivo por uso indebido de la propiedad, calculado en base al valor de mercado de renta en la zona, que da un total de $15.000 por los meses que ha estado ocupando ilegalmente el inmueble. Se sentó. El silencio en la sala era absoluto. El juez escribió algo. Después me miró. ¿La defensa de la demandante desea presentar su caso? Mi abogado se puso de pie. Se veía incómodo. Carraspeó. Su señoría, mi cliente actuó de buena fe en todo momento. No fue notificada de la transferencia de la propiedad. Sus padres nunca le informaron de este arreglo. Ella creía legítimamente que la casa sería parte de su herencia. ¿Tiene alguna prueba de que debía serlo?, preguntó el juez. No como tal, pero... ¿Tiene algún documento que indique que la propiedad le fue prometida? No, su señoría, pero el contexto. El contexto no es evidencia, interrumpió el juez. ¿Algo más? Mi abogado tragó saliva. Mi cliente invirtió una suma considerable en mejoras a la propiedad. $30.000. Esas mejoras aumentaron significativamente el valor del inmueble. Es injusto que... Solicitó autorización al propietario legal antes de realizar esas mejoras. Interrumpió nuevamente el juez. No, pero ella no sabía que había un propietario legal diferente. ¿Tiene prueba de que no lo sabía? Silencio. ¿Algo más? Mi abogado me miró. Yo negué con la cabeza. No había nada más. No teníamos nada. No, su señoría. Bien. Voy a permitir que la demandante haga una declaración si así lo desea. Mi abogado me tocó el brazo. No es obligatorio, susurró. Pero yo necesitaba hablar. Necesitaba que alguien escuchara mi versión. Me puse de pie. Su señoría, yo solo quiero que se entienda que yo no sabía nada de esto.
Mis padres nunca me dijeron que habían transferido la casa. Nunca me explicaron nada. Yo cuidé de ellos hasta el final. Me quedé con ellos. Los acompañé. Mientras que... Miré a Mateo, mientras que mi hermana se fue del país y los abandonó. Mateo no reaccionó. Solo me miraba con esa expresión fría. Yo creí que la casa era mía porque yo me quedé. Porque yo estuve ahí. ¿Por qué? Porque no tenía otro lugar a donde ir, dijo Mateo, hablando por primera vez. El juez le hizo una seña de que se callara, pero Mateo continuó. Mis abuelos te dejaron vivir ahí por compasión. No porque creyeran que te lo merecías. Y cuando murieron, tú asumiste que podías quedarte con todo porque nadie iba a decirte que no. Eso no es verdad, grité. Orden, dijo el juez golpeando la mesa. Señora Méndez, regrese a su asiento. Me senté, temblando de rabia y frustración. El juez respiró hondo y comenzó a leer de sus notas. Se ratifica la titularidad a nombre del demandante. Se desestima la demanda por apropiación indebida. Se acepta la demanda por ocupación ilegal. La demandada deberá abonar $15.000 por uso indebido del inmueble. Se ordena el desalojo en 30 días. Mi abogado me tocó el brazo. No digas nada. No lo hice. Salí del juzgado sintiendo que me habían arrancado todo. Tuve que vender casi todo para pagar los 15.000. Electrodomésticos, muebles, ropa. Lo que no se vendió, lo regalé. Lo que no pude regalar, lo tiré. El proceso de vender mis cosas fue humillante de una forma que no había anticipado. Publiqué anuncios en línea, vendo urgente por mudanza. La gente venía a ver las cosas y regateaba sin piedad. Una mujer que vino a ver mi refrigerador me ofreció la mitad de lo que pedía. Es que se ve usado, me dijo, pasando la mano por la puerta como si buscara defectos. Todo se ve usado cuando lo has usado, le respondí con más agresividad de la necesaria. Ella se fue sin comprar nada. Un hombre que vino a ver mi sala me miró de arriba abajo y preguntó, ¿por qué vendes todo? ¿Drogas? ¿Deudas? Problemas familiares, respondí secamente. Ah, lo peor, dijo, y me ofreció $1.000 por un juego de sala que había costado 3.000. Acepté porque necesitaba el dinero y porque cada día que pasaba era un día más cerca del desalojo. Vendí mi televisor, mi laptop, mi cama, mis electrodomésticos, mi ropa buena. Todo. Sentía que estaba vendiendo pedazos de mi vida, de mi identidad. Cada objeto que salía por esa puerta llevaba consigo un recuerdo, una historia, una versión de mí misma que ya no existiría más. Al final reuní $14.200. Me faltaban 800. Tuve que pedírselos prestados a una prima. Le mandé un mensaje. Me dejó en visto por 3 días. Finalmente respondió, te los presto. Pero que quede claro que no apruebo nada. Le transferí los 15.000 al abogado de Mateo 2 días antes del plazo. Sentí como si entregara mi alma. El día del desalojo fue un martes lluvioso. Había contratado 2 tipos con camioneta. Llegaron temprano. No hablaron mucho. Solo cargaban cajas con eficiencia mecánica. Yo caminaba por la casa vacía, mirando las paredes que había pintado, los pisos que había elegido. Cada habitación era un recordatorio de lo que había perdido. En la cocina me detuve frente al refrigerador. Había una foto de cuando yo tenía 8 años. Mis padres estaban ahí, jóvenes, sonrientes. Daniela también. Estábamos en un parque. Todos nos veíamos felices. Tomé la foto. La miré por un largo rato. La guardé en mi bolsillo. Uno de los muchachos me llamó. Señora, ya terminamos. Eso es todo. Sí, respondí. Eso es todo. Todo lo que me quedaba cabía en una camioneta. 2 cajas de ropa. Una de documentos. Una lámpara. Un colchón. 3 almohadas. Una silla. Eso era todo lo que quedaba de 52 años de vida. Subí a mi auto. Me quedé mirando la casa un momento más. La lluvia golpeaba el parabrisas. Pensé en todas las veces que había entrado y salido de esa puerta. De niña. De adolescente. De adulta. Siempre había sido mi lugar seguro. Hasta que dejó de serlo. Arranqué. En el retrovisor vi cómo la casa desaparecía. No lloré. En las películas, la gente llora en estos momentos. Pero yo no tenía lágrimas. Solo un vacío pesado en el pecho. El monoambiente estaba en una zona descuidada. Edificios viejos. Basura en las esquinas. El edificio tenía 4 pisos sin elevador. Mi unidad estaba en el tercero. Mi departamento era una habitación de 20 metros cuadrados. Una ventana pequeña. Un baño diminuto con regadera que goteaba. Una cocina con 2 hornillas y fregadero oxidado. Las paredes tenían manchas de humedad. El techo tenía grietas. Los muchachos subieron mis cosas. Les pagué. Se fueron. Me quedé sola. Coloqué el colchón en el piso. No había espacio para una cama con base. Acomodé las cajas contra la pared. Colgué la lámpara de mi abuela de un gancho. La prendí. La luz amarillenta apenas iluminaba el espacio. Me senté en la silla de plástico. Miré alrededor de mi nuevo hogar. Esto era todo. Esto era lo que quedaba después de años de decisiones que en su momento me parecieron correctas. Al principio intenté mantenerme funcional. Buscaba trabajo. Enviaba currículums. Iba a entrevistas. Fingía que todo estaba bien. Pero con el tiempo, la fachada se cayó. Dejé de salir tan seguido.
Las entrevistas se espaciaron. Y cuando iba, podía ver en los ojos de los entrevistadores que algo en mí estaba roto. Empecé a pasar días enteros acostada, mirando el techo, escuchando a los vecinos a través de las paredes delgadas. En el departamento de al lado vivía una mujer con un bebé que lloraba todas las noches. En el de arriba, un tipo que arrastraba muebles a las 3 de la madrugada. Yo era solo otro ruido en ese edificio lleno de ruidos. Invisible. Las semanas se convirtieron en meses. Mi rutina se redujo a lo básico: levantarme, ir al baño, comer algo barato, volver a acostarme. Pensaba mucho. Le daba vueltas a toda la historia. ¿Dónde había sido el punto de quiebre? ¿El momento exacto en que todo se torció sin posibilidad de enderezarse? ¿Fue cuando me negué a firmar el primer acuerdo de pago? En ese momento me pareció un acto de autopreservación. Una forma de no perder el control. Pero, ¿y si hubiera firmado? ¿Y si hubiera aceptado esa pequeña concesión? ¿Habría cambiado algo? ¿O fue cuando me negué a darle dinero a Daniela cuando tenía cáncer? Ese momento me perseguía especialmente en las noches. Podía verla frente a mí, delgada, enferma, suplicando. Y podía verme a mí misma diciendo que no. Una y otra vez. Diciendo que no. Tenía el dinero. Lo tenía. Podría haberle dado 5.000. Incluso 3.000. Cualquier cantidad habría sido algo. Habría sido un gesto. Una muestra de que me importaba aunque sea un poco. Pero no lo hice. Y la razón, la verdadera razón que me cuesta admitir incluso ahora, sola en este cuarto miserable, fue que parte de mí disfrutó tener ese poder sobre ella. Durante toda mi vida, Daniela había sido la exitosa. La correcta. La que tenía las cosas bajo control. Y yo siempre fui la que necesitaba ayuda. La que estaba un paso atrás. La que dependía de otros. Cuando ella vino a pedirme ayuda, cuando la vi desesperada, vulnerable, hubo una parte oscura de mí que sintió satisfacción. Finalmente yo tenía algo que ella necesitaba. Finalmente yo era la que tenía el poder de decir sí o no. Finalmente los roles se habían invertido. Y elegí el poder sobre la compasión. Esa es la verdad fea que no le dije a nadie en el juicio. Que no le dije a mis primos cuando me juzgaban. Que apenas me atrevo a admitir ante mí misma. No le di el dinero a Daniela no porque no pudiera, sino porque no quise. Porque una parte retorcida de mí quería verla sufrir un poco más. Quería que sintiera lo que yo había sentido durante años. La impotencia, la desesperación, la humillación de necesitar algo que no puedes conseguir por ti misma. Y por eso terminé aquí. Porque el universo, o el karma, o lo que sea que exista más allá de nosotros, no perdonó esa crueldad. Mateo nunca volvió a contactarme después del juicio. A veces googleo su nombre. Sé que terminó la universidad. Sé que trabaja en ingeniería. Sé que la casa está alquilada. Mis primos me llaman ocasionalmente. Las conversaciones son incómodas, llenas de silencios. ¿Cómo estás?, me preguntan. Bien, respondo. Buscando trabajo. Mentira. No estoy bien. No estoy buscando trabajo realmente. Y las cosas no están mejorando. Las cosas simplemente son. Existen en este estado de mediocridad gris donde cada día es igual al anterior y probablemente igual al siguiente. A veces, en esas noches donde el insomnio no me deja dormir y el bebé del vecino llora y la pareja de arriba arrastra muebles, me imagino escribiéndole un mensaje a Mateo. Una sola palabra: perdón. Imagino su respuesta. O más probablemente, imagino su silencio. Imagino que me dejaría en visto. O que bloquearía el número. O peor aún, que respondería algo cortante, algo cruel, algo que dejaría en claro que el perdón no es una opción. Pero nunca lo hago. Porque pedir perdón sería admitir varias cosas. Sería admitir que estuve equivocada. Completamente, irremediablemente equivocada. En cada decisión. En cada momento. En cada vez que elegí el orgullo sobre la compasión, el poder sobre la empatía, mi comodidad sobre la necesidad de mi hermana. Sería admitir que Daniela tenía razón. Que yo era egoísta. Que yo era cruel. Que yo usé su generosidad inicial como excusa para justificar mi ingratitud posterior. Sería admitir que mi hermana murió en parte por mi culpa. No directamente. No legalmente. Pero moralmente, espiritualmente, sí. Murió sabiendo que su propia hermana la había abandonado cuando más la necesitaba. Murió sin hogar, en un país extraño, sola, porque yo decidí que mi cuenta bancaria era más importante que su vida. Y admitir todo eso sería destruir la última cosa que me queda, mi narrativa. Porque sin mi narrativa, sin mi versión de los hechos donde yo soy la víctima, donde yo soy la que fue traicionada y manipulada y acorralada injustamente, ¿qué soy? Soy solo una mujer de 52 años viviendo en un cuarto miserable porque sus propias decisiones la trajeron aquí. Y esa verdad es demasiado pesada para cargarla. Así que sigo aquí. Con poco. Con nada, realmente. Pensando en todo lo que perdí. Convenciéndome cada día de que no fui tan mala. De que las circunstancias fueron difíciles. De que todos cometimos errores. De que si me quitaron la casa, la estabilidad, la dignidad, fue por venganza de un muchacho resentido que nunca entendió mi lado de la historia. No por justicia. Y si alguna vez lo dudan, solo recuerden esto. Yo no robé nada. Solo tomé lo que creí que me correspondía. Y como nunca firmé nada con Daniela, legalmente no le debía nada. ¿O sí? Esa pregunta me persigue ahora. En las noches. En los días. En cada momento de silencio. ¿Le debía algo? La ley dice que no.
La moral dice que sí. Y ahí, en ese espacio entre la ley y la moral, es donde perdí todo. Incluyéndome a mí misma. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.